y haré una breve reseña del clima en la región del Comahue y bueno, un poco de ahí bajaré a la zona que me toca, digamos, desarrollar mis actividades, que es la localidad de Cinco Saltos, ¿no? En realidad, el clima en la Norpatagonia ya ha sido caracterizado por muchos estudiosos, entre ellos incluso el ingeniero Burgos, profesor de la Universidad de Buenos Aires, que ya en una presentación en un congreso en España en la década del 70, hacía una descripción de lo que pasaría por el cambio climático en todo el país, en particular en nuestra zona, desarrollando conceptos de incrementos en cuanto a la temperatura en el área nuestra, incrementos en cuanto a la evapotranspiración y efectivamente, digamos, un aumento de la sequedad, por tanto, en toda la región. Luego, en varias oportunidades, investigadores como Labraga, Fernández, Moyano, volvieron a reafirmar lo mismo que el ingeniero decía, sobre el incremento de las temperaturas básicamente sobre las décadas, sobre los años 2030, 2050, en valores de 0,75 a 1 grado de incremento, y en cuanto a precipitación, disminuciones de 2,5 a 5 milímetros. En realidad, esto se fue cumpliendo de algún modo y en forma bastante alternada en diferentes zonas. ¿Acaso ustedes están viendo la presentación del mapa de Río Negro? Sí. Sí. Ustedes están viendo acá entonces una imagen que ha desarrollado el INTA del NDVI para el mes de julio del 2023, con una anomalía positiva por encima de lo normal en todo el sector que es sudoeste de la provincia y gran parte de lo que es el noreste, con un NDVI inferior al normal. Todo producto de la seca que estábamos viviendo, particularmente en toda el área, gran parte del país, pero en particular en el nuestro, en la zona nuestra, que hoy por hoy, con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, han sido acertados en cuanto a los incrementos de las precipitaciones sobre ese sector que marca una anomalía positiva con respecto al NDVI. Bueno, esto es lo que, disculpen, es lo que comentaba al principio entonces de la provincia, de cómo se presenta en su distribución del NDVI, anomalías 2023, trabajo realizado por el INTA. Luego hice también una extracción de información del INTA, Alto Valle de acá, de Alto Valle de Río Negro, y ustedes están viendo acá unos 5 días del mes de agosto, en los distintos años, del 2018 al 2023, cómo esto ha ido aumentando la acumulada de unidades de enfriamiento para la estación Guerrico, que es la sede de la estación donde tiene la chacra experimental. Acá podemos visualizar por ahí un mínimo y un máximo, un mínimo para el año 2021 y un máximo que estamos por el 2018, y el comportamiento de este año sería un año intermedio para el 2023. Acá tenemos de lo mismo un trabajo del INTA, de toda su información, para las distintas localidades de lo que es el Alto Valle, desde la zona del Chañar, que es hacia la izquierda, hacia Río Colorado, en una franja, digamos, desde el oeste hacia el este, y bueno, tenemos una variabilidad importante en cuanto a las unidades de enfriamiento, con una media aproximada de 985 unidades de enfriamiento, con algunos mínimos en lugares que están recostados sobre la meseta y algunos máximos que están más cerca del cauce de los ríos, ¿no? Y obviamente mínimos con el caso de Río Colorado, que lo tenemos a una latitud aún menor. Pero esto sería para los 5 días de agosto, del 6 de agosto al 10 de agosto, en las distintas localidades. De la misma manera, en el caso de las horas de frío,
que es un tanto diferente, la gráfica que ustedes están viendo a la anterior, pero acá realizada siempre como la unidad de enfriamiento desde abril hasta agosto inclusive, es el mismo corte y acá presenta mínimos de horas de frío sobre la zona del Chañar, Vista Alegre Norte, que es hacia la izquierda de la gráfica. Y ahí está muy cerca esto de lo que es el gran asentamiento de las poblaciones y puede haber algún efecto en ese sentido. Por otro lado, tenemos máximos sobre siempre los cauces del río Negro, Chipoleti, Inta, JJ Gómez, General Roca, Padre Estefanelli, Ingeniero Huergo, todo lo que es Valle Medio, y luego termina en Río Colorado con aún un poco menor. Esto sería el desarrollo también de 5 días de agosto, para 15 localidades, trabajo realizado por el INTA. Luego tenemos unidades de enfriamiento y horas de frío para 5 saltos, y acá podemos presentar un poco las variaciones que hay en cada uno de los meses. Obviamente la máxima variación, como ustedes ven, en unidades de enfriamiento y en horas de frío se registra para el mes de abril, con coeficientes de variación muy, muy altos en general, ¿no? Y la sumatoria en los años es muy diversa. Ustedes ven que van de mínimos de alrededor de 1000 en el caso de las unidades de enfriamiento hasta 1800 de acumulación, y por otra parte en horas de frío también en el orden de 1200 a máximos de 1700, 1600, ¿no? En este cuadro un poco hay un análisis un poco más meticuloso y ya llegamos al año 2022-2023, con lo que está pasando actualmente. Acá yo hice un corte del 2023 y una presunción de las horas de frío para el mes de agosto con 111, no está a la finalización del mes de agosto, por supuesto, y esto es una estimación. Por lo tanto, acá tenemos por ahí algún error en ese sentido. Lo que sí quería marcar es que de todos modos tenemos una gran variabilidad de las horas de frío para este año en particular, que supera prácticamente a todos los años que tengo acá, desde 2014 en adelante. Ustedes ven que es menor. Y un mínimo el año pasado, en el 2022, con un 37% de variación, ¿no? Esto en cuanto a los meses en sí, el mes más constante o con menos variable sería julio, y el más variable de todos es siempre en general es agosto, ¿no? Estas serían las horas de frío con los promedios de este corte 2014-2023. Ya es la presentación también de las horas de frío para 5 saltos, y en este sentido tenemos bueno, las variaciones a través de los meses, que sería más o menos lo mismo que el anterior. Esto es muy variable y obviamente las máximas variaciones se presentan acá en los meses de junio, julio y agosto. Esto sería un poco una gráfica de lo que estamos transitando en cuanto a radiación global, radiación recibida en superficie, para la estación de 5 saltos. Hay una estimación a través de los métodos conocidos en la década del 61-90. Esto es un trabajo que se hizo en la cátedra con datos de varias estaciones de Cipolletti, 5 Saltos, y Neuquén, y esos datos son estimaciones y bueno, están graficados acá en unidades de megajoule metro cuadrado, y en general presenta un valor menor en algunos de los meses, como ustedes están viendo acá, respecto de lo que es el periodo 2011-2022. En particular, no es mucha la diferencia, pero sí existe una pequeña diferencia más en estos últimos años con respecto a los anteriores. En un trabajo también de la cátedra de varias localidades,
se hizo un análisis con datos del Servicio Meteorológico Nacional y abarcó las localidades Cipolletti, Río Colorado, Bariloche, Maquinchao, San Antonio Oeste, Viedma, Neuquén y Cinco Saltos. Ustedes están viendo el desarrollo de la temperatura para estas diferentes décadas y en todos los casos, en verano, están observando seguramente un valor, un incremento leve. Un incremento leve porque los valores de la última década un poco están arriba. En invierno, ese incremento por ahí es algo menos notable, pero esta es la misma situación de todas las localidades en su temperatura a lo largo de las diferentes décadas que se observan, ¿no? En la misma región, las mismas zonas, las mismas localidades, digamos, se ha trabajado también en precipitación, y acá es notable la disminución desde la década del 71-80 hasta el 2005-2014, y en una disminución que va desde un 30 a un 40% en algunos casos, y lo cual es muy significativo en lugares de baja precipitación como son los nuestros. Por ahí no es tan gravitante en las zonas de alta precipitación, que es cerca de la cordillera, pero sí en la zona de la meseta, ¿no? Esto da lugar a situaciones situaciones extremas que se han vivido en la zona y que se siguen de alguna manera viviendo, con la variación en los caudales de los ríos y crecidas extremas en algunos años y, por otro lado, bajas extremas en otros, secas. Y acá presento una gráfica de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca. Acá no lo menciono acá, pero esto es una fracción de ahí, por ahí está aquí. Es del 2010 al 2020, con mínimos en las precipitaciones y también en la cota del lago Ezequiel Ramos Mejía, que es el lago del Chocón. Y ustedes ven ahí que de pronto las mínimas de las precipitaciones y las máximas de las precipitaciones no coinciden exactamente con la cota de los lagos, pero están bastante aproximados porque, bueno, el lago es regulado en cuanto a su nivel, ¿no? Pero hay influencia importante en los niveles del lago. Esto es, el gráfico de precipitación de la zona de la localidad de Cinco Saltos, en la chacra experimental de la Facultad de Agronomía. Y, bueno, ustedes ven acá un desarrollo del 2012 al 2022 en sus diferentes meses. Y tenemos, normalmente acá se ha caracterizado por precipitaciones importantes en lo que es el ciclo otoño-invierno. Y hoy por hoy esto está generando por ahí algunas precipitaciones importantes en los meses de octubre, septiembre, octubre, noviembre, más que nada octubre, y esto genera algún problema, digamos, en los cultivos, porque para nosotros acá estamos en pleno cuaje o con fruto pequeño, y esto puede generar problemas de enfermedades. Pero como ustedes ven acá, hay un leve descenso de la precipitación, y esto es muy sentido en valores que en promedio en general están en los 220 milímetros anuales, ¿no? Estos ya son datos, numéricos, y 2014 y 2019, y de qué manera la precipitación ha ido cambiando a lo largo de estos meses, con una variación importante en abril, un coeficiente de variación altísimo. Bueno, hubo precipitaciones que en 48 horas desagotaron estos valores que ustedes ven para el mes de abril, con problemas importantes para la zona, ¿no? Altamente variable, de todos modos, la precipitación en nuestra zona, ¿no? Esto es en cuanto a frecuencia de heladas tardías, básicamente heladas tardías, también del 2014 al 2022. Y acá tenemos los meses de agosto, que estos son en rojo, el mes de septiembre en azul, octubre en amarillo y noviembre en verde. Y
ustedes ven que la frecuencia, la cantidad de heladas ha tenido un pequeño incremento desde 2017 hasta el 2022, lo que vamos a ver qué ocurre en el 2023, pero esto en agosto. O sea, las heladas crecieron a 12, esto no quiere decir que nunca ocurrió, en años anteriores ya lo vamos a ver, ocurrió también esta frecuencia de helada en agosto, pero es como que existe un incremento, incluso acá, en las heladas que se dan en octubre, que esto es muy peligroso. Hemos tenido heladas en octubre, bueno, el año pasado, 31 de octubre, con valores importantes, de 2 grados 5 bajo cero, que ha generado muchos daños, y también en noviembre, ¿no? Esto se repitió en los primeros días de noviembre. Bien, acá presento lo que son los periodos de heladas y las fechas, periodo libre de heladas y las fechas de las primeras heladas y las últimas heladas, datos extraídos del INTA en la parte superior y datos nuestros en la parte inferior de lo que ustedes están viendo. Que no hay demasiadas diferencias, digamos, para la estación experimental del INTA, primera el 14 de abril y última el 6 de octubre, y para nosotros, bien, la primera el 13 de abril, la última el 11 de octubre, en la, bueno, 1972-2000. Y acá INTA hace 1970-2019, ¿no? Por otra parte, ya algo más cerca, la estadística esta de 2012 y 2022 para 5 saltos, no ha cambiado mayormente el periodo libre de heladas, 184 días, y la primera el 11 de abril, la última el 9 de octubre, con algunos desvíos del orden de 13 días para la primera helada y 22 días para la última helada. O sea, hay un desvío, sigue siendo un desvío importante para la última helada, ¿no? Y tenemos el orden de 67, 69 heladas al año, digamos, más o menos este es el dato del INTA, pero para nosotros más o menos también nos da lo mismo, alrededor de 65, 67 heladas al año. Tenemos más o menos de esas heladas, un 20% ocurren desde agosto en adelante, o sea, estamos en ese porcentaje. Y acá tenemos la historia de las heladas, de la década 72-81, 82-91 y 92-99. Como les decía anteriormente, bueno, normalmente acá las proporciones en el Alto Valle de heladas ha sido de cada 5 años, se esperaban 2 heladas que generan daño comercial, ¿no? Y efectivamente, ustedes acá tienen, bueno, agosto, de la misma forma, agosto, septiembre en azul, octubre en amarillo y verde noviembre. Y ustedes ven acá que ha bajado un poco la frecuencia de las heladas a medida que avanzamos en las décadas. No mucho, últimamente ha bajado un poco más y en estos últimos años como que está aparentemente incrementándose un poquito, ¿no? Esto también sería presentado las heladas en días julianos. De qué manera se presenta la última helada y la primera helada, ¿no? La última helada y la primera helada. Y el periodo con helada, digamos, caracterizado en amarillo. Bueno, para el 2020, acá en esta gráfica de la derecha, es como que les decía claramente que un pequeño incremento se observa, y esto desde el punto de vista de la producción, obviamente es peligroso, ¿no? Es peligroso. Veremos este año qué es lo que ocurre. En Cinco Saltos tenemos, además de la estación meteorológica que tenemos en la chacra experimental de la universidad, tenemos instalada una estación meteorológica a 7 kilómetros de distancia sobre la meseta, y estas son el 31 de octubre del 2022. Como se ha desarrollado, la helada existe y existió en el valle, pero no existió en la meseta. O sea, acá tenemos esa particularidad. En 7 kilómetros tenemos una helada contundente, acá casi 3 grados bajo cero, 2,8 grados bajo cero, o
acá le había puesto el valor 2,4 bajo cero, con una duración importante de 7 horas. Esto es para el día 31, y ese mismo día, 7 kilómetros de dirección sobre la meseta, bueno, la curva de temperatura es esta que ustedes ven acá, llegó a 3 grados sobre cero la temperatura, ¿no? Los puntos de rocío, como ustedes ven, son muy, muy intensos en ambas estaciones, particularmente en la meseta, con puntos de rocío muy, muy bajos. Por supuesto, acá hubo viento y el promedio de la humedad fue muy, muy bajo, ¿no? En el orden del 40%, mientras que en el valle fue del 80%. Y estos son valores incluso cerca del lago Pellegrini. Nosotros tenemos otra estación que en este momento no está en actividad, pero acá abajo presenté algunos datos, digamos, de los 3 puntos que tenemos, y como ustedes ven, estamos cerca, el lago está a 16 kilómetros, 15 kilómetros de acá, y son bastante diferentes los datos, ¿no? Esto sería la acumulación de grados días, acá en Cinco Saltos. Este es un valor que está sacado en el periodo 2011-2023, son los valores en rojo, y por otra parte los valores en verde son los coeficientes de variación. Por cierto, obviamente las variaciones más grandes existen en agosto, a medida que se comienza la acumulación, y comienza a bajar esa variación a lo largo del año, ¿no? Pero estamos más o menos acá, alrededor del 31 de octubre, produciéndose los 250 grados, que es una acumulación de grados días de importancia para lo que es el desarrollo de la principal plaga para los frutales de pepita, que es la Carpocapsa, ¿no? Bueno, la acumulación llega a fines de febrero con alrededor de 1600 grados, 1500, 1600, y este sería el desarrollo de la acumulación de grados. Acá en esta gráfica, bueno, de la misma manera hay acumulación para Cinco Saltos, pero en este caso es de acumulados de horas de frío, ¿no? Y bien, es muy variable. En estos últimos años hemos tenido muy buena acumulación. Por ejemplo, el 2022 ha tenido una excelente acumulación de horas de frío, agosto con 1600, y por otro lado, en el caso de este año en particular, acá hay una presunción, ¿no? Pero que va a llegar alrededor de 1400, veremos más o menos en qué valor. Son valores relativamente altos, aunque han habido algunos cercanos al límite de las necesidades de horas de frío para frutales. Bien, de la misma manera acá, en grados de calor, grados días, por encima de 10, tenemos otra gráfica de los valores actuales de 2022-2023, es estos puntos en rosado, que como ustedes ven, es como que tenemos una muy buena acumulación en este sentido, ¿no? Lo que sí es importante acá marcar que en realidad los datos históricos de grados días para la década 2011-2020, para, digamos, el periodo 2011-2023, comparado con el periodo 1991-2000, en realidad da como que el periodo 1991-2000 tenemos un leve incremento con respecto a lo que está ocurriendo actualmente en los grados día, ¿no? Es decir, tenemos diferencias. Uno pensaría que actualmente con este tema del cambio climático tuviésemos más acumulación de grados por encima de 10, y sin embargo los valores dan menos, en una diferencia de alrededor de 100, 130 grados de acumulación a fin de febrero, ¿no? Acá he hecho un análisis de lo que es las temperaturas en horas luz y las temperaturas de horas de oscuridad del 2016 al 2020,
Y en particular lo que se está viendo también es un incremento de los valores de temperatura durante las horas nocturnas con respecto a los valores de temperatura en las horas diurnas, ¿no? O sea, hay un aumento importante y esto también es una distorsión para lo que es la producción. No hay ninguna duda porque nosotros hace 30 años atrás teníamos rocíos persistentes y bastante frecuentes y hoy por hoy prácticamente son inexistentes en muchos casos. Otra de las cosas que hemos observado son estrés calórico. Acá hay algunos días nada más de rastreo del enero del 2023 con algunas horas donde el déficit hídrico está mayor de 2 hectopascales, lo que significa una exigencia importante para las plantas, ¿no? He marcado solamente algunos días, pero en realidad es la sumatoria de estas horas en que la planta está en estrés, y esto han habido periodos recurrentes a lo largo de los diferentes años. Acá justamente hice otro rastreo de ese mismo tema, de los golpes de calor, del 2019 al 2023, y ustedes están viendo acá eventos, los eventos están marcados con temperaturas máximas, ¿no? Temperaturas máximas mayor de 30, pero en días consecutivos, o sea, en días consecutivos. Han habido hasta 12 días con temperaturas de 30 todos los días, ¿no? Juan Carlos, disculpa, estamos ya en tiempo, no sé si queda mucho más por presentar. No, ya estoy terminando. Para no quitarle el tiempo a los otros disertantes, ¿sí? Perfecto. Gracias. Bueno, acá lo que se ve fundamentalmente es un incremento de estos golpes de calor, y está graficado en la gráfica de la derecha. Ustedes ven que 2019-2020, 2022-2023, hay un incremento importante en unidades de calor. Esto se ha transformado, digamos, en la multiplicación de la cantidad de días por la temperatura máxima, y si bien la frecuencia de estos periodos han sido más o menos promedio 13, cuando uno le pone número, en realidad ha habido un incremento. O sea, si uno pone la temperatura, esto ha sido importante. Bueno, esto también es una gráfica de las temperaturas de la amplitud térmica, y la amplitud térmica varía en ciclos. Acá cada 5 años, cada 4 o 5 años hay una variación de mínimos y después vamos a un máximo, y así en forma alternada. No es mucho la coeficiente de variación, pero la amplitud térmica es media. Acá está de marzo, de septiembre, y bueno, son esos valores que ustedes están viendo acá. Eso sería nada más, y muchas gracias por la atención, y disculpen esta cuestión muy desordenada que me ocurrió al principio. Gracias y disculpen. Muchas gracias, Juan Carlos. Las preguntas que se vayan generando las formulamos al final de todas las presentaciones, y creo que va a haber una buena cantidad de datos, así que creo que va a haber curiosidad sobre eso. Adelante entonces, siguiente. Bueno, muy bien. A ver, voy a poner la presentación. Bueno, antes que nada, agradecerles a ADA y a los organizadores la posibilidad de participar en el webinario. Esta es la primera vez que participo. Y a los oyentes, digamos, por prestarme un poco de tiempo para la charla. Yo había revisado otros webinarios, como había gente de distintas partes del país. Por ahí hice una presentación inicial con algunos datos de el Alto Valle, como para contextualizar la producción frutícola regional. Y veo que también hay mucha gente que es acá local, así que disculpen, por ahí son cuestiones que muchos conocen muy bien, pero me parece importante que el resto de la gente lo conociera, ¿sí? Un poco para contextualizar, comentarles que en la región del Alto Valle básicamente se lleva adelante una fruticultura con especies de clima templado-frío, ¿sí? Y en condiciones de riego, ¿sí? Fruticultura bajo riego. Con lo cual,
salvo por las cuestiones estas que comentaba Juan Carlos, en casos puntuales, lo hace con cierta independencia de la precipitación anual, cosa que por ahí no pasa en otras regiones de pampa húmeda, ¿no? Bueno, básicamente lo que les quería comentar respecto a esta diapositiva es, yo voy a hablar básicamente por los valles, por el Alto Valle. De todas maneras, los valles irrigados de la Patagonia Norte comprenden otros dos valles importantes, que son el Valle Medio, en la zona de Cholechuel, y el Valle Inferior, en la zona de Viedma, a lo cual habría que sumarle una zona también en el norte de Río Negro, la zona de Catriel, y por ahí no está marcada acá algo en Río Colorado. Las especies que se producen básicamente son frutales de pepita. Este es los datos del anuario de SENASA 2022. Fíjense, unas 34.000, casi 35.000 hectáreas en frutales de pepita, fundamentalmente manzana y pera, la misma proporción, prácticamente nada de membrillo, y también se producen frutales de carozo. Actualmente estaría repuntando, digamos, o se estaría implantando algo más de cereza, fundamentalmente con miras a la exportación, y frutos secos en menor proporción, también casi unas 4.000 hectáreas, un poco menos, básicamente de nogal, avellanos y almendros, ¿sí? Estos están mayoritariamente ubicados en la zona de Valle Medio. La característica común que comparten estos frutales básicamente es su carácter caducifolio, ¿sí? Esto es digamos, la propiedad, digamos, que tienen de pasar las condiciones adversas del invierno, reduciendo su tasa metabólica al mínimo y desprovisto de hojas, ¿sí? El ciclo anual de estos frutales caducifolios, básicamente, una vez que termina el periodo de reposo, que se conoce como endodormancia, arranca el periodo vegetativo productivo, fundamentalmente a expensas de las reservas acumuladas en madera. Conforme avanza la temporada, se produce el desarrollo, digamos, del follaje, de los frutos, y antes de finalizar hay un direccionamiento de los recursos de la planta hacia la acumulación de reservas para pasar otra vez, digamos, la situación desfavorable del invierno. Hay una cuestión que es que para pasar ese periodo, digamos, de reposo, ese estado de endodormancia, estos frutales necesitan acumular una cierta cantidad de frío, que es un poco lo que hablaba Juan Carlos en términos de horas de frío o de unidades de frío, depende de la escala. Y esta situación es muy variable dependiendo de las especies y aún dentro de las mismas especies. Ahí se fijan en el gráfico de la izquierda, tienen cultivares, digamos, o especies con bajos requerimientos de frío, menor a 300 horas de frío. Esto está en términos de horas de frío planteado, con requerimientos moderados y con altos requerimientos. Si se fijan en manzana, que esta sería la última barra, dependiendo de los cultivares, tenemos desde cultivares con bajos requerimientos hasta cultivares con muy altos requerimientos. Esto un poco tiene que ver con dónde se han originado, digamos, cuál es el centro de origen genético de cada una de las especies, pero también los siglos de domesticación y de cultivo en distintas regiones ha hecho que distintos cultivares se adapten a distintas regiones, ¿sí? Por eso la dispersión en cuanto a los requerimientos. Y si se fijan en el gráfico de la derecha, lo que van a ver ahí es una clasificación general, digamos, de lo que sería la oferta de frío posible en los distintos lugares y qué consecuencias tiene respecto de cubrir o no el requerimiento de frío de los frutales.
lugares que acumulan unas 500 horas de frío hasta el 1 de agosto, normalmente no serían recomendables para este tipo de frutales de clima templado-frío, a excepción, digamos, por ejemplo, esto de las manzanas, que por mejoramiento genético, les decía recién, se han logrado cultivares con muy bajos requerimientos, y por eso, de hecho, ahora es posible los cultivos en la zona norte de nuestro país, en zona de Mesopotamia, en Uruguay, en Brasil, ¿sí? Fundamentalmente a partir de cruzamientos con la manzana, con una manzana, no me está saliendo el nombre ahora, pero generada en Israel, de muy bajos requerimientos de frío, entonces con eso han podido obtener cultivares con menores requerimientos que los tradicionales. Si la zona, digamos, acumula al 15 de agosto unas 1000 horas de frío, estaríamos en condiciones de producir especies de clima templado-frío, pero con la salvedad de que probablemente haya que hacer algunas intervenciones culturales en aquellas temporadas donde no se llegue a cubrir los requerimientos de la especie, ¿sí? Por encima de las 1000 horas de frío al 15 de agosto o de las 1500 al 1 de septiembre, uno podría considerar esos lugares que no tienen problemas en cuanto a la oferta de frío. ¿Por qué es importante, digamos, que al momento de la implantación uno lo tenga muy en cuenta esto? Fundamentalmente porque, por un lado, si la especie o el cultivar tiene muy bajos requerimientos de frío, supera rápidamente en el ciclo, en la temporada, las condiciones de endodormancia y está sujeta o con más riesgo a sufrir las heladas primaverales, ¿sí? O sea, el primer frío después de la endodormancia está muy sujeta a tener daños por heladas tardías o tempranas. Y por otro lado, si el lugar, digamos, no alcanza a cubrir los requerimientos de frío de la especie, hay otro tipo de problemas también productivos que básicamente los podemos encuadrar en un envejecimiento prematuro a nivel de árbol, ¿sí? Los cultivares envejecen más rápidamente en esas condiciones. La brotación es desuniforme y atrasada porque en el árbol no todas las yemas tienen el mismo requerimiento de frío. En general las yemas apicales requieren menos horas de frío que las laterales y por lo tanto brotan antes. Al brotar antes se genera la dominancia apical sobre las yemas laterales y eso hace que la brotación sea bastante despareja. Lo mismo la floración, normalmente se alarga en el tiempo y se hace más despareja, con lo cual trae problemas en el cuaje, hay una dispersión en el crecimiento, dispersión del tamaño de los frutos y en la maduración y por lo tanto una menor calidad de fruta, en definitiva. Para nuestra zona, básicamente se considera que el umbral regional para las especies de pepita mayoritariamente plantadas es de 1000 horas de frío, ¿sí? En el caso de Williams, en el caso de Pacan, un poco menos en el caso de Abate Fetel, y las manzanas entre 900 para el caso de Red y 850 en el caso de Gala. Y si se fijan en el gráfico, en la tabla, perdón, en la última columna lo que tienen son las unidades de calor, que están calculadas como la temperatura media del día menos un umbral de 7 grados de temperatura. Esto es importante porque después de superar la endodormancia, que es generada por inhibidores internos, digamos, de los meristemas, las plantas tienen que acumular determinada cantidad de calor para poder brotar y llegar también a la floración. Para cada cultivar se calculó, digamos, en términos de unidades de calor, 180 unidades de calor para Williams, un poco menos para Pacan y Abate Fetel, con lo cual estos cultivares florecen más temprano, brotan y florecen
más temprano que William, que es de las peras, de las últimas en florecer, y las manzanas, que requieren mayor cantidad de unidades de calor, florecen más tarde. Bueno, entonces, un poco lo que les quería plantear con eso es que la brotación y la floración de estas especies frutales va a depender tanto de la acumulación de cantidad de frío como de la acumulación de unidades de calor. En esta serie histórica para cultivar pueden observar, es una serie que está hecha desde 1967-68 hasta el 2005, está extraída de las tablas de raleo que se confeccionaron en la Facultad de Agronomía. Pueden ver el inicio de la barra marca la plena floración para cada temporada. La primera línea vertical es el 16 de septiembre, y ven cómo año a año, digamos, hay floraciones más tempranas y más tardías. Lo mismo el ciclo para William, que en promedio es de 105 días, tiene una dispersión de entre 100 y 115 días después de plena floración. ¿Por qué es importante, digamos, determinar los momentos de inicio de brotación y de floración? Fundamentalmente porque muchas intervenciones culturales en el cultivo tienen que ver, digamos, se referencian fundamentalmente en la plena floración, ¿sí? Que va a variar año a año. Entonces la intervención en cuanto a raleo químico, raleo manual, el ingreso, el retiro de las colmenas, está siempre referido a los días después de la plena floración. Por otra parte, ya en el momento de plena floración, como los frutos tienen un ciclo promedio más o menos definido, en este caso yo les decía para el caso de Williams, un ciclo de crecimiento de 105 días, uno a partir de la plena floración puede hacer una estimación de cuál va a ser el momento de cosecha, y bueno, eso después se va a ir ajustando en función de las condiciones de cada temporada en cuanto al crecimiento y el estado de madurez. Eso lo lleva adelante el programa de madurez regional. Y hay otra cuestión también, que es que en la medida que comienza, digamos, el desarrollo fenológico de la temporada, la planta se va desaclimatando, ¿sí? O sea, una resistencia en las yemas invernales de menos 15 a menos 10 grados centígrados bajo cero, pasamos al momento del cuaje a menos 1,5 a menos 1 grado para que el tejido sufra daño. Esto fundamentalmente tiene que ver con el aumento de la tasa metabólica en la medida que se va entrando, digamos, en el ciclo productivo, y también con el aumento de la hidratación de los tejidos, ¿sí? La cantidad de agua libre de los tejidos es un factor fundamental, digamos, al momento de evaluar, digamos, la sensibilidad que tiene ese tejido respecto de la helada. Bueno, yo les quería compartir, digamos, comentar dos trabajos que me parecieron interesantes en este sentido, muy interesantes. Uno hecho por investigadores de acá de INTA, de la Experimental Alto Valle, de la ingeniera Andrea Rodríguez, del área de meteorología, y que consiste en lo siguiente. Ellos evaluaron la variabilidad de la plena floración en el cultivar Williams a lo largo de una serie de unos 45 años. ¿Sí? El trabajo es de 2020, y lo que hicieron básicamente al principio, se los comento muy, muy rápidamente, después es interesante para leerlo. Ellos evaluaron la fecha de plena floración promedio de la totalidad de la serie de tiempo, y la establecieron en el 25 de septiembre. Entonces analizaron la variabilidad respecto de esa fecha promedio, en cuántos días se adelantaba y cuántos días se atrasaba la floración en los distintos años de la serie. Una cosa interesante que se puede ver es si uno parte la serie al medio acá,
se puede ver que las anomalías, que serían lo que está por fuera de la línea verde, consideraron que de la plena floración desde el 25 de septiembre, más o menos 5 días, estarían en situaciones de plena floración en un momento normal. Por encima o por debajo de 10 días respecto del 25 de septiembre, estarían en el caso de floraciones extremas. Y si se fijan al partir la serie, desde el 1971 hasta el 91, las anomalías tienen que ver más que nada con adelantos en la floración, ¿sí? Adelantos en la plena floración. En las últimas 2 décadas, lo que uno está viendo, que las anomalías básicamente tienen que ver con atrasos en la floración. Bueno, el otro análisis que hicieron justamente fue en relación a la acumulación de frío, viendo cuándo se lograban esas 1000 horas de frío que dijimos hace un rato como umbral para la región, en qué momento ocurrían, y en qué momento se daba el 50 o el 70% de la acumulación de calor. En el promedio de la serie para la acumulación de frío lo establecieron al 26 de julio y de la misma manera que con la plena floración, cada año fue referenciado en relación a esa fecha en cuántos días se adelantaba o cuántos días se atrasaba la acumulación de frío o la acumulación de calor. Que para el caso de la acumulación de calor, la fecha promedio fue del 11 de septiembre. Acá plantean 2 acumulaciones de frío dentro de todo normales, que son el 50% de la acumulación de la unidad de calor, o sea, 90 unidades de calor al 11 de septiembre, o el 70% al 18 de septiembre. Ambas situaciones las consideran normales. Con eso lo que hicieron fue caracterizar cada uno de los años, ¿sí? Hicieron una caracterización de los años, estableciendo que para el caso de acumulación de frío, ellos consideraron inviernos óptimos, los inviernos en los cuales las 1000 unidades de frío se acumulaban antes del 26 de julio, perdón. Y después del 26 de julio, inviernos deficitarios. En el caso de la acumulación de calor, 2 situaciones de primavera normal, que son 50% de las unidades de calor antes del 9 de septiembre, PN 50, y 70% al 18 de 9, también PN normal, primavera normal 70. Una primavera fría sería aquella que la acumulación del 50% de las unidades de calor se dio a posteriori del 11 de septiembre. Y una primavera cálida, un 70% de las unidades de calor antes del 11 de septiembre. Entonces, con estos datos los relacionaron y establecieron los siguientes, que para inviernos óptimos, es decir, cuando se acumulaban las 1000 horas de frío antes del 26 de septiembre y primaveras normales, la floración, digamos, si se daban esas 2 condiciones, la floración, digamos, más probablemente era normal, ¿sí? Dentro de los más o menos 5 días respecto del 25 de septiembre. Si el invierno es óptimo, o sea, hay una buena acumulación de frío en el invierno y la primavera es cálida, hay un 70% de probabilidades de adelanto, o sea, se acumulan más temprano las unidades de calor. Cuando el invierno es deficitario y es una primavera normal, pero no tan, digamos, no tan calurosa, hay un ligero retraso. Y los casos más extremos que veíamos al final de la serie se dan con inviernos deficitarios y con primaveras frías, ¿sí? Entonces, es como una regla como para poder estimar cómo sería digamos, en qué momento sería la plena floración, en este caso del cultivar William, pero podría ser aplicable al resto de las especies y cultivares. El otro trabajo que también me pareció muy interesante es un trabajo hecho por la Universidad del Sur, por Ricardo del Barrio, junto con la Universidad de Bonn en Alemania, en el año 2020, y ellos evaluaron el impacto climático en la frontera agrícola del sur y las perspectivas para la agricultura en la Patagonia Norte.
Esencialmente el trabajo lo que hace es un análisis de una serie histórica de estaciones meteorológicas, que son las que ustedes están viendo ahí con puntos negros y numeradas, de unos 47 años, de 11 estaciones, a las cuales agrupan inicialmente de acuerdo a su similitud a través de un análisis de clúster, y uno de los clústeres son las estaciones que ustedes ven ahí numeradas de 1 a 4, ¿sí? En las cuales incluyen a la estación de Neuquén y a otras de base inferior y dos que están en Río Colorado y Hilario Escazú. Y ahí uno podría discutir un poco, digamos, el agrupamiento porque como vimos en los datos que presentó Juan Carlos, hay diferencias entre estas estaciones, pero bueno, ellos lo plantearon así. Entonces lo que evaluaron estos investigadores fue la tendencia histórica de estas series climáticas, de estas 11 estaciones, y la proyección a los años 2050 y 2085 bajo dos escenarios climáticos respecto de la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Sí? Uno más favorable, que sería un aumento adicional de retención de energía de la Tierra de 4,5 watts por metro cuadrado, y otro más desfavorable, con un mayor incremento calórico de 8,5 watts por metro cuadrado. Los resultados los sacaron en base al corrimiento de 15 modelos climáticos globales y los refirieron fundamentalmente a lo que es el frío invernal, cómo se modificó, el calor durante la temporada de crecimiento, cómo se estima que se va a modificar, y el riesgo para las heladas primaverales tardías también. Bueno, yo tomé solamente los datos de ese clúster de 4 estaciones, que sería el más parecido a nuestra región, y lo que plantean, y los resultados básicamente también a más largo plazo puse, porque si no el trabajo era muy largo y no daba como para presentarlo en forma completa. Entonces, a 2085, respecto del frío invernal, lo que esperan los investigadores es una lenta disminución del frío invernal, pero hasta un 16% solamente. Entonces, lo que sugieren ellos que puede haber posibles problemas solamente en los cultivares que tengan altos requerimientos de frío. Respecto del calor durante la temporada de crecimiento, calculado como horas grado de crecimiento con un umbral de 10 grados, entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, todos los modelos proyectan mayor calor para la temporada de crecimiento al 2085, tanto para el escenario más favorable, un incremento de un 5,8%, y para el más desfavorable, o sea, con mayor calentamiento, de un incremento del calor del 12,9%. Y respecto de las heladas primaverales tardías, lo que indican estos investigadores es que esperan que disminuyan el número de horas por debajo de los 0 grados. ¿Sí? Acá yo le puse un asterisco, el asterisco es mío, que tiene que ver con qué pasa con la desaclimatación precoz de las plantas, ¿sí? Porque un poco el término de daño, o sea, el daño por la helada tiene que ver en parte con la temperatura que se registra en el momento de la helada, pero también con el estado fenológico y el grado de sensibilidad que tenga la planta en ese momento. O sea que esta disminución de horas de frío por debajo de horas por debajo de 0 grados, o sea, menor horas de helada, no necesariamente significaría un menor riesgo de heladas a futuro. Bueno, yo creo que de esto va a hablar más Analía en la siguiente presentación, pero quería un poco sintetizar, digamos, cuáles son los desafíos que tiene la producción frutícola de la región en relación a las condiciones meteorológicas. Por un lado, una pérdida importante que se da es la pérdida de calidad por asoleado de frutos, con porcentajes muy altos, sobre todo en variedades sensibles. A veces
se pierde totalmente digamos, a nivel de producción, de volumen productivo, y otras veces se pierde a nivel de calidad. Esto está generado por alta radiación y temperaturas extremas. Un poco podría ser lo que esperaríamos también a futuro con estos datos que estuvimos viendo. La baja conservación en post cosecha, que tiene que ver eso mucho con lo que va a pasar en el campo, ¿sí? Con la situación en la cual creció el fruto en el campo, o sea, hay una sobremaduración, muchas veces por calor y alta radiación, que es lo que nos pasó el año pasado, donde hubo un adelanto de la madurez en el caso de manzana, en general, pero fue más preocupante en el caso de manzana, con serios problemas en la conservación de estos cultivares. Las heladas primaverales esperan, bueno, no sé, yo creo, tengo entendido, una mayor frecuencia, por lo que decía Juan Carlos, de los últimos años. Habría que ver si eso se sostiene en el tiempo, pero también considerar la desaclimatación de las plantas, ¿no? Esto lo que tienen ahí es una foto de la helada del 31 de octubre del año pasado, donde hubo una pérdida muy importante en el caso de la fruticultura en general. Bueno, este es en el caso de Williams, donde estábamos haciendo un trabajo, tuvimos en el cuadro una pérdida de alrededor del 30 al 40%, ¿sí? A veces visible en la planta, como en el caso de la fotografía de la izquierda, y otras veces, al cortar la fruta, afuera, digamos, no hay tanto, el daño no es visible, pero hay muerte de semillas y eso trae complicaciones también para el crecimiento de los frutos. Otra cuestión, digamos, que comienza a incrementarse en cuanto a frecuencia en las últimas temporadas es el daño por granizo, en algunas zonas más que otras, y eso comienza a ser también una situación preocupante para la producción local. Y finalmente, respecto de el incremento en el calor a nivel de la fenología, o sea, fin de la endodormancia y entrada y en el estado de codormancia, podemos esperar tal vez, y este año capaz que sea así, unas primaveras más alargadas en el tiempo, más dispersas, con floración más dispersa, y eso trae aparejado el problema de una gran dispersión también en el cuaje y en el tamaño de los frutos, lo cual complica la situación de raleo, la cosecha misma, digamos. Entonces, en definitiva, termina siendo una pérdida de calidad para los frutos. Bueno, y dos palabras nomás para terminar respecto de lo que estamos trabajando últimamente en el control de la floración de almendros con reguladores de crecimiento. Estamos utilizando en un trabajo que se está llevando a cabo en el marco de un proyecto de investigación de la facultad, aplicación de etileno, que es una fitohormona, para tratar de controlar la floración del almendro, ya que en los últimos años, a partir de la mejora genética que se ha generado, se han obtenido cultivares de almendro de floración más tardía, como Guara, Marinada, Felicia, Mardí y Penta, que antes era imposible pensarlos como una alternativa productiva para la región, y hoy por hoy, digamos, hoy por hoy lo son. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es, a través del control de la floración, tratar de atrasar todavía un poco más la floración en estos cultivares, ¿sí? De manera tal de escapar un poco del peligro de las heladas primaverales. Bueno, creo que estaba pasado un poco de tiempo, disculpen la velocidad, espero que se haya entendido. Sí, muy bien, Hugo, muchas gracias, muy ilustrativo, y como decía anteriormente, seguramente va a haber preguntas de los presentes que serán para el final. Muchas gracias, y le damos lugar a Analía, sí, porque estamos un poco corridos, así que sí, adelante, Analía, dale.
Estoy tratando de dejar de compartir. Uh-huh. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a presentar. Díganme si pueden verla. Aún ahí está viniendo. Bien. Bueno, a ver. Mi nombre es Analía Coria, pertenezco al área de investigación y desarrollo y también hago el soporte técnico para el área comercial, para Agrofresh Argentina. Lo que yo voy a hablar tiene que ver con el impacto climático que tienen sobre los frutales, sobre la conservación. Los temas que voy a abordar tienen que ver con los cambios que percibe el sector frutícola debido al clima, fenología, parámetros de calidad, características de los cultivos frutales y estrategias para intentar minimizar la incidencia del cambio climático. Bueno, Agrofresh, si bien es una empresa dedicada a la venta de productos y servicios de post cosecha, tiene como misión combinar el conocimiento científico con experiencia en la industria para extender la vida útil de los frutos. Sabemos que hay una tendencia a reducir la pérdida de alimentos y conservar los recursos del planeta, según estudios de la FAO. 1/3 de todos los alimentos que se producen se desperdician y casi la mitad de ellos son frutas y vegetales. Años atrás se evaluaba el desperdicio de alimentos hacia el final de la cadena productiva. Hoy esa tendencia está cambiando y se trata de visualizar y de trabajar con conciencia ambiental en cada fase de la cadena productiva. Es decir, tratamos de reducir los desperdicios en cada una de las etapas, viendo que el desperdicio puede ser una oportunidad al reducirlo y obtener una mayor ganancia en la venta del producto y poder preservar los recursos naturales, es decir, una producción sustentable. Bueno, sobre todo en épocas de verano nos podemos ver en los diferentes medios de difusión masiva distintos artículos que están relacionados a la ola de calor, periodos muy extremos, incluso hasta en otros países como hemos escuchado en los últimos meses el calor extremo en América del Norte, Europa, China, pero también en este año en particular han aparecido otros titulares donde ya vinculan ese impacto climático al sector productivo, como son estos que pueden ver, el cambio climático y las frutas, el efecto en el rojo de las manzanas, cómo inducirá el cambio climático en la fruticultura. En fin, ya empieza a ser más notable. A ver si puedo correr. Bueno, ¿cuáles son los cambios que podemos percibir o que el productor puede percibir? Bueno, en un principio esa aparición temprana de la floración en periodos que no son óptimos. En la presente temporada se produjeron floraciones anticipadas en relación con el promedio histórico.
6 días para el caso de las peras y 4 días para el caso de las manzanas. En estas situaciones los frutos tienden a un alargamiento del ciclo con mayor edad a cosecha. Bueno, para evaluar los diferentes estadios de madurez se utilizan diferentes índices. Uno de los más populares es la firmeza de pulpa, que en los lotes almacenados, en manzanas sobre todo, hemos podido observar que en los periodos de junio-julio recibimos lotes que en el mismo periodo de tiempo, en las mismas condiciones de conservación de años anteriores, hemos obtenido valores de firmeza más bajas. Más bajas quiere decir por debajo de 12 libras. De estudios que ha realizado la Estación Experimental del INTA Alto Valle, sabemos que cuando los lotes de fruta de manzanas tienen valores de firmeza promedio menores a 12 libras, aparecen ciertas incidencias de harinosidad. Harinosidad es un atributo sensorial, textural, que da condiciones negativas a los frutos, que tienen que ver con la sobremadurez de ellos. Como surgieron estos valores, en el laboratorio decidimos hacer un análisis sensorial que antes no lo veníamos haciendo, para detectar esto justamente, la incidencia de harinosidad en los frutos. Y podemos observar que a salida de frío, a 0 grado, a 0 días, perdón, a 20 grados centígrados, tenemos el 32% de las unidades con incidencia de harinosidad. Y a los 7 días a 20 grados centígrados tenemos el 47% con incidencia de harinosidad, es decir, casi la mitad de la muestra. Cuando yo me refiero a 0 días a 20 grados centígrados y 7 días a 20 grados centígrados, estoy hablando de que a salida de frío hacemos una evaluación de vida en estante. Entonces, consideramos el día 0 a 20 grados centígrados es la salida de frío. Y luego a una semana, a 7 días a 20 grados centígrados, y ese periodo de evaluación en general se extiende hasta el día 21 a 20 grados centígrados. Perdón. El gráfico que les muestro a la derecha tiene que ver con los días de edad del fruto y las firmezas promedios obtenidas para los mismos productores en iguales condiciones de conservación, pero en diferentes temporadas. Y ahí podemos ver cómo en la temporada 2023 los valores de firmeza se vieron más bajos. Bueno, después, las pérdidas causadas por los cambios fisiológicos normales se intensifican cuando intervienen condiciones que aceleran el proceso natural de deterioro, como temperaturas elevadas, baja humedad atmosférica y daños físicos. Bueno, sabemos que el etileno, que es una hormona natural de los frutos, tiene estrecha relación con la madurez de ellos, y eso tiene que ver con que desencadena diferentes tipos de reacciones que tienen que ver con la degradación del almidón, con el ablandamiento de los tejidos, con el viraje del color.
Y en este año pudimos ver que, bueno, que la temperatura de los frutos influye en el inicio y en la tasa de hidrólisis del almidón. Este año en particular se observó que que hubo una cierta aceleración de la degradación del almidón que no fue acompañada por el viraje del color. Particularmente lo que se observó es eso, es el color de fondo de las manzanas se encontraba muy verde para la degradación de almidón que contenían los frutos. Ahí pueden ver las imágenes que intentan ilustrar lo que observamos. Bueno, respecto al color de cobertura, que, o sea, no es un índice, no es un índice de madurez, es un índice más bien comercial, es muy importante para nuestro sector por la diferencia de precio en la fruta coloreada respecto de la que no. Y el alto estrés por intensa radiación solar, alta temperatura, baja humedad relativa, tiene un fuerte impacto en el tamaño, en el color y en la calidad de la fruta. Uno de los fenómenos más significativos producidos por el cambio climático es justamente esto, la influencia sobre el calor, que como explicaban los anteriores disertantes, al no cumplir la cierta cantidad de horas de frío, hace que el color no se exprese, y la falta de color trae aparejado un retraso en la cosecha, implicando una disminución en la vida útil y en su periodo de almacenamiento. Más si consideramos que la fenología se adelantó y provocamos un retraso en la cosecha porque no tenemos color, y el periodo de almacenamiento se va a ver comprometido. Bueno, un poco como decía Hugo, la calidad y la condición de la fruta con el estrés ambiental también se ve comprometida, y esto se traduce en mayores incidencias de daño por sol, corazón acuoso, partiduras pedicelares en precosecha, problemas lenticelares, daño por sol tardío, escaldadura superficial, pardeamientos internos, entre otros. Bueno, como les había mencionado antes, el etileno es una hormona natural que condiciona diferentes cambios y tiene influencia directa sobre la madurez. Por ello es muy importante su medición, porque podemos conocer el metabolismo que tienen los frutos. Estos gráficos que les presento acá son mediciones de concentración de etileno en aire para las diferentes semanas en 4 años, las semanas 5, 6, 7, 8 y 9. Lo único que difiere uno de otro son la bolsa 1 y bolsa 2, que son bolsas de muestras para gases tomados a diferentes tiempos de medición, nada más. Podemos ver cómo en las temporadas 2020, 2021, 2022, la concentración de etileno es baja, y como en el año 2023 la concentración de etileno es alta. Este índice nosotros lo medimos, este parámetro, nosotros lo medimos en cámaras. Es muy importante, como les decía anteriormente, para conocer el metabolismo de los frutos y poder estimar
el periodo de vida útil que tienen los frutos. La concentración de etileno en aire es diferente para las distintas variedades. Y en función de ello, podemos estimar su periodo de vida útil. También hacemos evaluaciones de las mismas cámaras en las que medimos concentración de etileno en aire, donde se miden los índices de madurez convencionales, como les mencionaba antes, la firmeza, el color, y también hacemos tasa de producción de etileno en frutos. De este pulmón de datos que venimos recogiendo desde el 2020, nos han permitido conocer el comportamiento que tienen las diferentes variedades y cómo, en función de la concentración de etileno en aire, yo puedo decir si puede durar una semana, 14 días, 21 días. Puedo evaluar el comportamiento de los frutos, considerando que es un parámetro que lo puedo medir y que no es un parámetro destructivo. Es decir, no necesito destruir ningún fruto ni abrir una cámara. Simplemente puedo tomar una muestra de aire y en función de los datos históricos y de diferentes variables, sabemos que nuestros clientes toman muchas variables, podemos contribuir a poder estimar ese periodo de vida útil tan importante para definir una estrategia comercial y anticiparnos a problemas que pudieran surgir. Bueno, ¿por qué los cultivos frutales son particularmente perjudicados por el cambio climático? En general, los cultivos frutales tienen como característica, bueno, que los de alta producción, debemos producir frutos de calidad y tienen un costo alto del cultivo, pero en relación al cambio climático son lentos para adaptarse, tienen una larga fase juvenil, desarrollar una nueva variedad implica mucho tiempo, de 15 a 20 años, y el restablecimiento es difícil. Las especies de generación larga, como los frutales, son menos capaces de responder a nuevas presiones selectivas que las especies de generación corta, como las de ciclo anual. Como estrategia para intentar minimizar el cambio climático, están el uso correcto de diversos materiales. Esto hace referencia a distintos tipos de mallas que permiten reducir el impacto de lluvias, granizos, heladas y exceso de insolación, el riesgo mecanizado, aplicaciones de retardantes de madurez, aplicaciones de recubrimientos. Hay en el mercado una gran variabilidad para que impidan la deshidratación y permitan mantener la calidad de los frutos por más tiempo, aplicaciones de protectores solares, y un tema no menor, que la sustentabilidad del sector exige inversiones en procesos de digitalización que sean innovadores. Esto creo que los profesionales vinculados al área de post cosecha tenemos ante el cambio climático grandes desafíos. Entonces la información tiene que ser nuestro aliado y tiene que estar lo más rápido posible disponible. Desde el campo, el empaque, el almacenamiento, debemos contar con esa información que nos permita anticiparnos a los problemas y no hacer autopsias.
Bueno, y buscar variedades que se adapten al cambio climático, sabemos que, bueno, eso lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Bueno, gracias. Esto era todo lo que tenía preparado para hoy. Agradecerles por su tiempo y también agradecer a mi equipo de trabajo, que sin ellos no sería posible llevar adelante todos los proyectos. Bien, muchas gracias Analía, excelente presentación y bueno, ya tenemos algunos participantes que han levantado la mano. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal, Sí, Damián? muy bien, gracias. Sí, yo le quería hacer una consulta a Anaí. Ahí mostraba un gráfico en donde mostraba que este año tuvo una creciente en el etileno, ¿no? En las manzanas. ¿Eso a qué se lo atribuye? Sabemos que a todo lo que veníamos hablando, digamos, a esa floración anticipada, a que los frutos llegan con una edad mayor, a que esperamos el color. Sabemos que en las galas es difícil a veces. Tenemos incluso, bueno, los gráficos que mostraba era de los mismos productores en las mismas condiciones de almacenamiento. Pero sabemos que, bueno, si esperamos el color también hay sobremadurez. Es decir, y con el incremento de la temperatura, el metabolismo de los frutos se ve acelerado. Digamos, es un poco de todo. Y sabemos que del 2020 al 2021 la radiación solar promedio también se incrementó. Y es en relación a eso que veníamos hablando. Muchas gracias. Bien, Gabriela. Sí, buenas tardes. Analía, ¿qué tal? Te quería hacer una pregunta. Vos pusiste en una de las diapositivas que el aumento del estrés ambiental por las altas temperaturas se traduce en manzanas con mayor incidencia y, bueno, diversos problemas, y está incluido la escaldadura superficial. ¿Eso lo tienen, o sea, es para todas las variedades? Entiendo que por ahí en las manzanas rojas puede ser por ahí por falta de color, que las antocianinas son antioxidantes, pero ¿eso también lo vieron por ejemplo, en variedad Granny? Que sean más susceptibles a la escaldadura por Sí, sabemos cuáles son las más susceptibles a escaldadura, Borre d'Anjou y Granny Smith. Intenté mostrar un poco de todos los frutos, pero la escaldadura superficial esa estaba expuesta en Granny Smith. O sea, pero que en temporadas, digamos, con mayor estrés, por altas temperaturas, hay mayor incidencia de escaldadura. ¿Eso a qué lo atribuirías, digamos? Es muy buena pregunta, vamos a buscarlo. La foto. No, a ver, la F. Es que el escalado superficial. Es buena la pregunta. Hemos observado, no hemos observado tanta incidencia de escaldadura superficial, pero sí hemos visto también pardeamientos. Por ahí la sobremadurez influye. Es buena pregunta, David. Estaba pensando, en manzanas rojas podría ser porque si tienen menos color, las antocianinas son digamos, un antioxidante importante para las manzanas. Pero en Granny, no sé, porque en algunos casos el estrés
incrementa los antioxidantes naturales en la piel, entonces podría ser que por ahí ante condiciones de estrés la fruta estuviese un poco más protegida o que la escaldadura, por ejemplo, aparezca un poco más tarde, pero no sé, porque como esta fue la primera temporada, digamos, de que hubo temperaturas como más altas que otras temporadas, no tenemos como datos como para verificar si eso se traduce, digamos, en una mayor susceptibilidad al escaldado en todas las variedades. Sí, este dato lo tiene la Universidad Talca y hace referencia a que el aumento del estrés ambiental tiene implicancias sobre escaldadura superficial. Tendría que verlo con mayor detalle, pero está expuesto en un trabajo de la Universidad de Talca. Así que lo puedo buscar y te lo puedo compartir. Dale, buenísimo, gracias. Sí, en líneas generales, por ahí, digamos, dependiendo del grado de estrés con que llegue la fruta a conservación, todo es un balance entre el sistema antioxidante y las especies reactivas de oxígeno. En qué nivel, digamos, se encuentra el fruto al momento de entrar a conservación. Si el grado de estrés es elevado y el sistema antioxidante se ve superado, yo creo que ahí habría más susceptibilidad de escaldadura superficial. Perdón, yo creo que también por ahí habría que considerar, si ustedes vieron las gráficas que puse de eventos de calor durante este año, en general este año se presentaron esos eventos de calor hacia los meses de enero, febrero, marzo, ¿no? Sí. Y no tanto al principio. Es decir, que gravitó mucho esos eventos en la parte final de la cosecha. Sí. Con respecto a las otras temporadas. Bien, gracias por la participación y las respuestas. ¿Alguien más? Damián, adelante, Damián. Damián Ruiz. ¿Dónde obtuvimos? Damián Ruiz, y después hay una pregunta por el chat. Pero Damián, que ha levantado la mano. Bueno, si no, la pregunta que había para Hugo en el chat. No le alcancé a ver. Perdón, no lograba abrir. Está bien, adelante. Y ya damos tiempo. Ahora ya estamos viendo aquí la siguiente, Hugo. Yo después te leo. Adelante, Damián. La pregunta es para Juan Carlos. Presentó un gráfico donde hablaba de una especie de tendencia de años buenos y malos, podríamos decir, con respecto a amplitudes térmicas, ¿no? Pensando en el color de manzanas Red Delicious. ¿Hay alguna explicación de esa tendencia, Juan Carlos? ¿A qué se puede deber? Damián, sí, es una pregunta clave, verdaderamente. En realidad, no hemos investigado respecto de cuál sería la causa, sí, pero desde el punto de vista de estos fenómenos macroclimáticos, niños, hemos visto que hay alguna asociación, por lo menos en cuanto a las fechas de plena floración en frutales de pepita. Y seguramente sobre la amplitud térmica, obviamente, esto tiene incidencia, pero no ha sido investigado, no hay ningún trabajo que haya rastreado esto. El dato físico de la temperatura, de la amplitud térmica con respecto a cómo se presentó esa temporada la coloración de los frutos, ¿no? Bien, y por lo que marcaba la tendencia, pensando en 2024, ¿no? Estaríamos ante un año con amplitudes térmicas buenas. Sí, porque bueno, ahora es como que la condición macro cambió, pero hay que ver cómo se presenta, porque es cierto y es bastante
esto ha sido expresado por muchos expertos, que no se está presentando el fenómeno macro como se ha presentado en años anteriores, digamos que es diferente. Entonces, acá llega, en estas latitudes llega ese efecto más disminuido que en el norte del país, pero llega. Así que hay que ver cómo, seguramente salimos de cómo venía la tendencia, seguro, porque veníamos de varios años de seca y ahora es como que va a cambiar la tendencia. Hay que ver, pero bien, se espera algo diferente, ¿sí? Gracias. Bien, la otra pregunta era de Sacha, que preguntaba para Hugo sobre los escenarios 4.5, 8.5, debe ser el trabajo del barrio, ¿no? Sí. Esos escenarios, bueno, te va a contestar Hugo, pero están en la base del CIMA, ¿no? Bueno, también está Ricardo aquí acompañándonos, así que cualquiera puede comentarle cómo se accede. Yo no he accedido a los datos del trabajo, obviamente, digamos, y el planteo, creo que hay gente por ahí está más preparada que yo para decirlo, pero fundamentalmente no sé si la pregunta apunta a la obtención de esos datos o a qué a las bases. Bueno, está Ricardo también, o estaba hace un ratito. Las bases de la tercera comunicación nacional que desarrolló el CIMA tiene varios escenarios, varias variables, algunas son índices climáticos y otras son valores diarios que uno puede emplear, ¿no? Y tienen un periodo que va desde 2015 al 2039 y otro de final de siglo. Bueno, uno simplemente manifiesta el interés, Sacha, al CIMA y puede acceder a las bases, que son gratuitas, públicas, y puede trabajar para una grilla que está espaciada casi a unos 50 kilómetros, ¿no? Esa grilla de un grado, medio grado casi. Eso responde, si no después te podemos mandar el enlace de cómo acceder. Y si Ricardo quiere agregar algo sobre algún otro dato, adelante, Ricardo. No, solamente, digamos, a mí lo que me preocupa, voy a hacer una brevísima reflexión, ¿no? Lo que me preocupa de los trabajos que hacemos y que mostramos habitualmente, que tienen que ver con, hablo desde la postura de agrónomo, no de especialista en formación climatológica, meteorológica, pero a mí lo que me está preocupando de lo que decimos o de lo que estamos trabajando, es que muchas veces trabajamos sobre tendencias. Esas tendencias son, como mostraba en algunos casos Juan Carlos, diferentes aún en localidades no tan lejanas, pero además, cuando uno profundiza, por ejemplo, nosotros en un trabajo previo al que mostraba Hugo hace un rato, habíamos hecho tendencias históricas, ¿no? Y en esas tendencias históricas veíamos, por ejemplo, aumento de temperatura media, pero eso no es lineal, no es tan lineal, porque esos aumentos de temperatura media anual estaban dados por un gran aumento de las temperaturas medias del trimestre más cálido, y no pasaba lo mismo con las temperaturas de los meses más fríos, ¿no? Es decir, como que además de aumentar la temperatura media anual y la máxima media o la media de los meses más cálidos, disminuía o no aumentaba tanto las temperaturas de los meses más fríos, por lo tanto lo que aumentaba era la amplitud térmica. Por dar un ejemplo. Y lo otro que realmente me preocupa y no veo dificultades en estudiarlo, es la cuestión de los eventos extremos, ¿no? Nosotros estamos teniendo a veces o estamos mencionando procesos de calentamiento, de aumento de temperatura y demás, y de golpe, por ejemplo, en el valle inferior acá del Río Negro, tenemos un corrimiento de la fecha media de última helada de más de 10 días, ¿no?
o la ocurrencia realmente de eventos muy, muy extremos, muy atípicos, y esa me parece que es el mayor desafío, ¿no? Como mencionaba la ingeniera Coria, la fruticultura además tiene rigideces, porque nosotros no podemos cambiar de un año para el otro lo que estamos haciendo. Entonces, estas cuestiones es como que de hecho el último informe del IPCC lo trabaja bastante, ¿no? La cuestión de los eventos extremos. Esto es lo que a mí me parece que es el desafío más grande, porque yo no sé si estamos entrando en un ciclo de mayores precipitaciones. Lo que sé es que cada vez más frecuentemente tenemos picos para arriba o para abajo, térmicos o hídricos, que nos desequilibran o nos afectan las cuestiones productivas. Y la cuestión productiva tiene, como bien mencionaba la ingeniera Coria, aspectos, cambio de color, firmeza de la pulpa y demás, que quizás uno en el análisis climático puro no lo está viendo con toda la profundidad que sea necesaria, ¿no? Así que bueno, nada más que eso por ahora. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos a Jorge Aragón con su mano levantada. Adelante, Jorge. Buenas noches. Antes que todo, realmente una satisfacción muy grande de que nuestra facultad haya tomado esta iniciativa, combinando dos áreas aparentemente diferentes, pero que en el fondo están percibidas por quienes caminamos la fruticultura desde hace muchos años. Indudablemente la presentación inicial de Juan Carlos fue adecuada que se haga inicialmente. Nos conocemos desde hace 48 años con Juan Carlos, lo cual nos pone en ese sentido compartiendo muchos espacios comunes, y él habló puramente desde su rol en la asociación que está organizando esto, con mucha información local, lo cual le da validez a la gente regional. Hugo ya, quien no conozco mucho, pero sí he sido formado por su padre, que realmente nos dio cátedra de la importancia de manejar datos, que en definitiva es lo difícil para un agrónomo que desempeña su tarea cotidiana en la industria. Y finalmente, lo que dice Ricardo, lo que dijo recién Ricardo, Analía nos da la perspectiva desde las empresas proveedoras de servicios que ciertamente están orientadas a eso, a sostener la calidad o por lo menos a disminuir las pérdidas, que es algo que Gabriela acotó con su experiencia. Hace 50 años que estamos tolerando pérdidas de post cosecha, que realmente además de dejar mucho dinero, tirarlo al piso. Hoy, la semana pasada salió que más del 50% de la manzana se está destinando a procesamiento industrial, que siempre fue un subproducto de la industria. Eso es algo, es pegarse un tiro en el pie todos los años, porque no hay economía que pueda sobrevivir en una coyuntura donde hay desinversión, donde hay consumidores que valoran hasta excesivamente la calidad estética, pero desde nuestro punto de vista como agrónomos sabemos que hay un cambio climático, que eso está presente. Yo no puedo evaluarlo con las métricas que tanto Juan Carlos como Hugo validaron, pero ciertamente este desorden afecta a la industria frutícola en general. Y Analía, con las herramientas de trabajo cotidianas, yo la conozco de hace más de 10 años, está diciéndonos que hay nuevas herramientas para amortiguar el daño económico y productivo, es decir, todo lo que pasa antes de la cosecha, climáticamente, indudablemente, daña hasta el momento que ponemos la fruta en beans, pero lo que se vende no es la fruta en beans, sino la fruta que se come el consumidor y que no le reclama a su verdulero o al supermercado por mala calidad. Entonces,
trabajamos desde el campo para tener mejor calidad de fruta a la cosecha y trabajamos desde la post cosecha para sostener esa calidad hasta que se coma la manzana el que la compró. Y para eso lo que se está rescatando desde el punto de vista de la post cosecha estrictamente es el valor del etileno como un indicador de calidad. Indudablemente la senescencia del fruto es algo normal. Fíjense la foto de Juan Carlos hoy y la foto que tenía en marzo del 80 cuando egresamos. Hay una senescencia, no es ni malo ni bueno, es algo que va a pasar y nos pasa a todos. Pero lo malo es cuando no nos comportamos dignamente en esta edad madura. Y a la fruta lo peor que le puede pasar o a un consumidor es comer una fruta madura. Entonces el etileno nos va a decir en qué momento, hasta cuándo va a vivir la fruta. Y de eso tenemos que aprender los agrónomos de la zona. Vender en su momento y en el mercado que nos permita no perder dinero. Porque dejar dinero en la post cosecha es pegarse de nuevo otro tiro de pie. Y con un tiro en cada pie, la actividad no se va a sostener. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por tus comentarios. Vemos si hay alguna otra consulta. Si no, me voy a permitir yo una muy breve, que va para todos, si lo están viendo ahí en la región. Si hay alguna tendencia de análisis de reubicación geográfica, ¿no? Si hay productores que están planteando ubicarse en alguna otra región del valle en función de esto que viene pasando y lo que ustedes discuten en otros eventos, que seguramente los tienen ahí en la región. Hugo, Analía, ¿qué creen? ¿Se está discutiendo, se está viendo desde la industria, desde los sectores, las asociaciones de productores y demás, la necesidad de buscar otras regiones, ¿no? Reubicar dentro del valle? Y en realidad yo creo que dentro del valle hay una problemática también mayor respecto de la fruticultura que tiene que ver con la actividad petrolera. Sí, eso ha limitado, digamos, la superficie del valle, la parte irrigada por gravedad, que realmente eso es algo que desde el punto de vista productivo casi no tiene precio en relación a otras zonas productivas frutícolas. Se está ocupando esas tierras, digamos, con el crecimiento urbano y con la actividad petrolera, lo cual yo creo que es un despropósito totalmente. Y en ese sentido sí se están ampliando otras regiones productivas por fuera de lo que es el valle, como puede ser en la zona de Añelo, en la parte empezaron a plantarse olivos, hay otras producciones, digamos, que están saliendo del piso del valle, y sí, digamos, están cambiando. Nosotros vemos como alternativa, no para esto que yo les planteaba al final respecto del tema de almendros. A nosotros nos interesó el tema de almendros un poco por con esta crisis que se está viviendo en la fruticultura tradicional, el almendro como especie es una alternativa que le puede dar a un pequeño y mediano productor un pulmón, digamos, un tanto más holgado durante el año, y entonces por eso nos interesa trabajar sobre ese tipo de especies, y bueno, es lo que estamos haciendo ahora. De todas maneras, más que la búsqueda de nuevos lugares, yo creo que lamentablemente estamos ante la pérdida de lugares óptimos de producción. Sí, eso desde luego, pero especialmente en estos cultivos, ¿no?, que son perennes, uno tiene que pensar en soluciones porque cualquiera de ustedes, los que están aquí presentes, sabemos que no son decisiones de un año, de evitar una cuestión o demás, y que, como bien lo mostraba también Analía, el mejoramiento lleva muchísimos años. Los mejoradores ya están empezando
a operar distinto con los datos del cambio climático, porque las plataformas o las decisiones que tienen que tomar van a ser diferentes en este contexto. Así que sí, me parece que habrá reubicaciones, que hay que buscar ambientes análogos o otro tipo de productos. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, ahí. Me gustaría hacer primero decir que muchísimas gracias, interesantísimas las presentaciones. Agregar a esto que se estuvo conversando en relación a toda la problemática de la variación de la temperatura en relación a las viabilidades productivas de los. Hay una cuestión que no se está trabajando mucho. Nosotros tenemos un río que nos brinda un agua de una calidad casi invaluable en relación a otros lugares, y está sufriendo en estas consecuencias también del cambio climático, en la disminución de los caudales, y si no se transiciona a sistemas de riego más eficientes en el uso del agua, tenemos la suerte que, por decirlo de alguna manera, no es una suerte, por supuesto, que está disminuyendo la cantidad de hectáreas productivas, con lo cual no se está viendo los déficits hídricos que los cultivos empiezan a mostrarse cuando no hay suficiente agua para los cultivos. Así que sumar a todo esto me parece como no dejar de considerarlo al uso adecuado del agua para riego, me parece fundamental. Así que, bueno, no se comentó mucho en el tema, pero me parece que no había que dejarlo de considerar, ¿no? Totalmente. Bien, muchas gracias, Cristian. Comenta Regina, también una problemática para Mendoza. En nuestro país, si bien hay cambios en algunas regiones y hay lugares donde habrá condiciones más favorables para el desarrollo de algunos cultivos que actualmente se desarrollan, en muchos está el problema del agua, y bueno, los escenarios previstos indican una situación más adversa, especialmente en las zonas áridas y semiáridas. Entonces, desde ya que lo que indica Cristian es un punto de observación, porque más allá de que se use riego suplementario, complementario, que muchas producciones solo pueden hacerse bajo este enfoque, hay que ir pensando las estrategias, ¿no? Y generar la información y los servicios agroclimáticos que sean necesarios para ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Algunas decisiones que son puntuales en algunos lugares en función de cómo se maneja el agua, que depende del productor o de su asesor, y en algunos otros lugares por el sistema de organización del manejo del agua ya es institucional, ¿no? Es la provincia la que distribuye y da los permisos. Entonces hay mucho por hacer ahí. Sí, gracias, Juan Carlos. Sí, perdón, Andrea. No, yo quería sumar un poco a lo que había dicho Hugo respecto de la problemática. Sí, acá la verdad que estamos insertos en un problema importante, que es evitar la caída de más hectáreas que hoy por hoy están con fruticultura, porque la realidad es que el descenso de las hectáreas cubiertas por fruticultura es importante, ¿no? O sea, tenemos en 10 años más o menos una caída de 14.000 hectáreas, digamos, en el valle, ¿no? Se está hablando. Y todo esto hace que hay mucha superficie que se ha dejado de regar habitualmente también, ¿no? Entonces eso genera una atmósfera un tanto diferente en el seno del valle. Como ya había presentado, hay una diferencia importante entre el seno del valle y la meseta acá. O sea, hay un microclima en nuestro valle. Y con seguridad, muchos de los productores que pueden hacer cobertura con mallas, seguramente tienen mejor performance en ese sentido. Seguramente Analía debe tener datos contundentes,
Y entonces esto quiere decir que hay un problema del vapor de agua en el seno del valle, ¿no? No están sucediendo los rocíos como antes. Obviamente estamos inmersos en una cuestión macro, esta micro, pero está generando eso, ¿no? Estas heladas que se están dando con una caracterización de puntos de rocío muy bajo, la helada que se presentó totalmente extratemporal, que acá no habíamos registrado en febrero, 17 de febrero, 18 de febrero, con una helada que había comenzado allá hacia 2 días antes, prácticamente la situación meteorológica, con la entrada de aire. Los puntos rocíos fueron también bajísimos, ¿no? Y no hubo forma de que la temperatura levantara, ¿no? O sea, sí, estamos sometidos a variaciones muy, muy grandes, tal como decía Ricardo, ¿no? Pero el ordenamiento territorial es fundamental para defender justamente las hectáreas que todavía pueden ser susceptibles de regar, y habitualmente, ya sea con frutales de pepita u otros cultivos, ¿no? Pero es una de las luchas que tenemos más intensas, ¿no? Bien. Nada más que eso quería. Gracias, Juan Carlos. Bueno, creo que hemos tenido, algunas personas se han retirado, han dejado sus mensajes, ¿no? Muy buenas las presentaciones. La idea en esta iniciativa es traer estos espacios para que incluso se vinculen entre entidades, empresas de distintos lugares, se crean nuevos proyectos, se conozca la gente a veces, y dar un marco a la difusión y no olvidarnos que todos podemos hacer algo por esto, desde lo más pequeño. Hay muchos datos, no es que tenemos pocos datos, en general hay muchos datos y a veces hay que conectarlos de alguna forma y tratar de hacerlos disponibles para la toma de decisiones. De mi parte, muchas gracias a los disertantes, a Agustín, que me ayudó a conformar los invitados para esta temática. La Universidad del Comahue nos recibió el año pasado como sede para la reunión de agrometeorología, pero más allá de que cada 2 años tenemos eventos, tratamos de ir abordando temáticas que son problemas por resolver, ¿no? Que nos ocupamos y que no solo lo tenemos que pensar el momento de hacer una convocatoria, proyecto o presentar una beca a los estudiantes y demás, sino que tenemos que tener un espacio para discutir, para marcar líneas y difundir también. Así que, por una parte, les agradezco, el ciclo va a continuar, vamos a ir viendo distintas producciones y sectores. Algunos tendrán más de un evento si es necesario, hay producción de fibras, hay cultivos bioenergéticos, hay producción forestal, bueno, las típicas de grano, hay producción animal y demás, y como lo vemos en algunos puntos del país. De mi parte, muchas gracias.